Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Seguimos con la ISO 37301 2021 y ya hemos visto en el último tutorial que preparamos, pues estuve hablando de las obligaciones de compliance. Sabéis que dentro del contexto de la organización son 6 apartados. Para mí todos son importantes, pero hay 2 que tienen una relevancia especial, que son el 5, las obligaciones de compliance, y el 6, que trata de la evaluación del riesgo. Bien. Para los que estáis trabajando otras ISOs, pues la 31000, gestión de riesgos, en fin, pues os va a sonar un poquito, ¿no? Aquí lo que quiero recordar, no me cansaré de repetir, es que, bien, es una norma enfocada al riesgo, ¿eh? Siempre a esa gestión del riesgo. Como he comentado, otro contrafuerte, otro pilar fundamental, bajo mi punto de vista, lo configura esa evaluación periódica y siempre que sea necesaria de los riesgos del compliance, ¿no? Constituyendo para esta ISO 37301-2021 los cimientos para la implementación del sistema y del sistema de compliance. Ahí tenéis otra casita, otro de los cimientos son la evaluación de riesgo, ¿no? Sobre el que descansa o va a descansar muy bien lo que es el sistema de gestión del compliance en la organización, en la entidad, ¿no? Para esta evaluación de riesgo, pues la entidad deberá identificar, analizar y valorar esos riesgos mediante una correspondencia entre obligaciones y actividades y operaciones. Obligaciones por un lado y actividades y operaciones por otro, incluyendo, como no podía ser de otra manera, los procesos que subcontratemos, ¿no? Y los de tercera parte, ¿no? No podemos olvidarnos, ¿no? Para la ISO, la evaluación de riesgo constituye la base para la implementación del sistema de gestión del compliance y la asignación adecuada de recursos y procesos para gestionar y tratar esos riesgos que se identifiquen, ¿no? Entiende la norma que los riesgos se pueden determinar por la probabilidad de ocurrencia y por las consecuencias del no cumplimiento. El inventario de riesgo incluirá tanto los catalogados o que conocemos como riesgos inherentes como los riesgos residuales. El riesgo inherente, os recuerdo, corresponde a aquellos riesgos a los que afronta la entidad cuando está descontrolada o sin disponer de medidas que eliminen o atenúen esas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, pues ahí o se ataca a ese riesgo o cerramos el chiringuito, ¿no? Porque vamos cuesta abajo y sin freno. Por otro lado, los riesgos residuales lo constituyen aquellas contingencias que no sé si es correcto lo que voy a decir, pero creo que sí, no se vigilan eficazmente de manera consciente. Es decir, bueno, sé que está ahí, pero no voy a dedicar muchos recursos a eso, solamente los estrictamente necesarios de seguimiento, porque lo que me interesa es atacar el riesgo inherente, ¿no? Entonces, pues contingencias no vigiladas eficazmente de manera consciente y que caso de que se consoliden, pues caso de que ese riesgo al final se materialice, pues estoy dispuesto como entidad, como organización, a asumir ese coste, ¿no? Esa situación, ¿no? Con el coste que acompañe y que en todo caso deberá ser conocido por la organización, deberé conocerlo y tenerlo previsto, ¿no? Dentro de la gestión de lo que también llamamos
ese apetito de riesgo, ¿no? Que es otro término que va unido al riesgo residual o apetito de riesgo. Es decir, hasta aquí sí puedo asumir ese riesgo, ¿no? En ese caso, ¿no? Pero tengo que saber el riesgo y tengo que saber, en el caso de que se materialice, cuánto me va a costar, ¿no? También la norma nos advierte que toda identificación de riesgo debe de venir acompañada del periódico y regular inventario de identificaciones de los orígenes o fuentes de esos riesgos, ¿eh? Tenemos que saber, si no solamente, oye, tengo este riesgo fiscal, sino el origen de ese riesgo, cuál puede ser, ¿no? Lo tengo que tener identificado, pero de manera a la par que identifico las situaciones de riesgo, ¿no? Y asimismo, estas identificaciones, al igual que vimos con las obligaciones, que la obligaciones por funciones, procesos, departamentos, personas, tareas, todo esto, pues aquí también deberemos asociar y registrar a esas funciones, divisiones, áreas, departamentos, procesos, actividades, tareas correspondientes dentro de una organización para una adecuada y posterior y también periódica evaluación del riesgo en el sentido de si este es aceptable o asumible en base al nivel de riesgo establecido, donde en la política de compliance, ¿de acuerdo? En cuanto al alcance y profundidad de la evaluación de riesgo, estribará en función de la situación de riesgo, del contexto, del tamaño de la organización, de la actividad, de la situación geográfica y de los objetivos de la entidad, ¿no? Y de todo lo que se nos ocurra que pueda afectar a ese alcance, ¿no? Recordar normas de alto nivel, entonces puedo definir el alcance y decir, bueno, mi alcance va a ser esta línea de actividad en este ámbito territorial concreto, nada más que ahí, ¿no? Entonces, pues, trabajo la norma y en el alcance que he definido, ¿no? Aclara la norma que el enfoque basado en el riesgo, ese enfoque no implica que para situaciones de bajo riesgo, riesgo residual o despreciable, pues lo acepte como organización, lo acepte por la cara. No, no, cuidado, ¿no? No debo de aceptar por la cara porque como un riesgo bajo no debo de aceptar los desajustes, disconformidades o no cumplimiento, todo lo contrario. Tengo que abarcar todos los riesgos, saber todos los riesgos que tiene mi organización, puesto que la función del sistema de compliance, pues es cubrir esos riesgos. Lo que pasa es que, obviamente, por economía, por el uso de recursos disponibles, pues nos centraremos en primer lugar en aquellos riesgos más importantes, los riesgos inherentes, ¿no? Para pasar después al resto de los peligros que tengamos en ese inventario de riesgo que haya realizado, ¿no? Familia, nos vemos en el siguiente tutorial.